Bueno, ¿cómo le va? Buenos días. El tema que vamos a desarrollar el día de la fecha es mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice. Entonces lo que vamos a hacer es un repaso eh, de lo que era el trabajo de parto, porque tiene mucho que ver. Recuerdan que el trabajo de parto eran los fenómenos fisiológicos que cuando la mujer generalmente llega a término se ponen en marcha y eso va a conducir a una serie de cambios a nivel del cuello. ¿Mm? Acá vemos si un útero, ¿sí? Los cambios en el cuello sería el borramiento, es decir, este trayecto del cuello se borra, desaparece, y la dilatación, que es la separación del orificio cervical interno que nosotros evaluamos a través del tacto vaginal. Entonces se producen en un trabajo de parto esas modificaciones a nivel del cuello para permitir la salida del feto hacia el exterior. Recuerdan que los fenómenos que formaban parte de un trabajo de parto se denominaban los fenómenos activos, que son las contracciones uterinas, el motor del parto, y los fenómenos pasivos, como recién les mencioné, uno de ellos era el borramiento, la dilatación del cuello, la formación del segmento inferior. El segmento inferior era la zona intermedia entre el cuerpo y el cuello, es decir, esta parte sería el segmento inferior. La formación de las bolsas de las aguas y los fenómenos plásticos que ocurrían en la cabeza fetal por el pasaje de la misma a través del canal del parto. Dentro de esos fenómenos pasivos estaba el mecanismo de parto. ¿Y qué es el mecanismo de parto? El mecanismo de parto son los movimientos que realiza el feto para poder adaptarse y atravesar el canal del parto a través de la pelvis. ¿Mm? Entonces lo que vamos a ver ahora es el mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice. El mecanismo de parto en presentación, disculpe, cefálica de vértice es aquel, ¿sí?, en donde el feto se sitúa longitudinalmente, ofreciéndose al estrecho superior, acá hasta la pelvis, por su extremidad cefálica. ¿Cómo tiene que estar la presentación? Bien flexionada. Para que se produzca la flexión, el mentón del feto toma contacto con el esternón, de esta manera. De tal manera que al hacer el examen a través del tacto vaginal, el centro de la pelvis corresponde a la fontanela posterior o menor. De esa manera nosotros sabemos que es una presentación cefálica flexionada. Sería deflexionada, caso contrario, cuando nosotros tocamos la fontanela mayor o anterior, o si tocamos frente, o si tocamos cara. Entonces, normalmente la presentación cefálica de vértice es la más común, representa el 85% de los casos por ser la más eutóxica. Bien, el mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice consta de una serie de movimientos para poder atravesar el canal de parto. Se dividen en tres tiempos que se llaman mecanismo de entrada al estrecho superior, mecanismo de pasaje para poder atravesar la excavación y un mecanismo de salida para poder atravesar el estrecho inferior. Y acá vemos el dibujo, ¿sí?, de lo que sería el canal del parto. Como ven ustedes, no tiene una forma recta, sino que tiene la forma de una L, en donde su extremidad superior sería la entrada al estrecho superior, el codo del canal del parto sería la excavación y la salida el estrecho inferior. Bien, si bien el mecanismo de parto consta de tres tiempos, para estudiarlo se va a subdividir en 6 tiempos, que lo vamos a ver en este momento. El primer tiempo del mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice
se denomina acomodación en el estrecho superior. ¿Mm? Para poder acomodarse en el estrecho superior, lo que va a hacer la presentación es reducir sus diámetros. ¿Mm? Acá vemos una presentación que está en una actitud indiferente y acá la vemos ya cuando está flexionada, es decir, el mentón ha tomado contacto con el esternón. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir los diámetros cefálicos para poder atravesar el canal del parto. Entonces tenemos el primer movimiento cuando llega al estrecho superior, es la reducción de sus diámetros. ¿Mm? Acá vemos, es este diámetro que se llama suboccipito brenmático de la cabeza fetal, la que se va a poner en correspondencia con el mayor diámetro de la pelvis. Recuerdan que la pelvis tenía diámetros en el estrecho superior, que eran los diámetros transversos, que era uno de los mayores, y el diámetro oblicuo izquierdo, que medía medio centímetro más que el derecho. Entonces lo que va a hacer la cabeza es buscar, eso se llama orientación, el diámetro, ya sea el oblicuo o el transverso, para poder atravesarlo. Entonces, el primer tiempo del mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice consta de dos tiempos. La reducción, que la consigue mediante la flexión, y la orientación, que es colocar los diámetros cefálicos en correspondencia a los mayores diámetros de la pelvis para poder atravesarla. El segundo tiempo se denomina descenso y encaje. Bueno, el descenso y el encaje se produce gracias a las contracciones uterinas. Gracias a las contracciones uterinas, lo que va a hacer la presentación descender a través del canal del parto, y ese descenso puede ser en sinclitismo o anciclitismo. ¿Qué significa el sinclitismo? Tomamos como punto de referencia los parietales del feto. El sinclitismo es cuando ambos parietales pasan simultáneamente a través del canal del parto. Y el asinclitismo, que es la manera más frecuente, es cuando primero pasa un parietal y luego el otro. Eso sería los dos movimientos que realiza en el descenso y el encaje, y decimos que la presentación está encajada cuando alcanza el tercer plano de Hodge, cuando ha traspasado el diámetro promonto pubiano mínimo o conjugata vera, que era un diámetro, se acuerdan, que medía 10,5. Entonces, segundo tiempo del mecanismo de parto es el descenso y el encaje. ¿Por qué desciende? Gracias a la contracción uterina. Va a descender hasta que alcanza el tercer plano de Hodge, en donde se va a encajar. Vamos al tercer tiempo. El tercer tiempo se denomina, bueno, acá está lo que decía, el sinclitismo y el asinclitismo. El sinclitismo cuando los parietales, como vemos acá, pasan simultáneamente a través del estrecho superior. Y el asinclitismo cuando se inclina, como si fuese una campana, primero pasa un parietal y luego el otro. El tercer tiempo se denomina acomodación en el estrecho inferior, en donde tenemos un movimiento importante que se denomina rotación interna. Cuando la presentación llega al codo del canal del parto, cambia de dirección, se dirige hacia adelante y hacia atrás, de tal manera que se produce la rotación interna, quedando el occipital, esta parte del feto, debajo del pubis, como vemos en la figura. Entonces, el tercer tiempo consta de la rotación interna. Esto ocurre cuando la presentación llega al codo del canal, rota de tal manera que el occipital del feto queda por debajo del pubis. El cuarto tiempo se denomina desprendimiento. Recuerde que durante todo el trayecto que realizó a través del canal del parto, la presentación ha estado flexionada, es decir, el mentón pegado al esternón. Pero cuando llega el cuarto tiempo, se produce la deflexión.
Es decir, el mentón se aleja del esternón, hace este movimiento y con ese movimiento lo que está haciendo es distender los músculos perineales y con ese movimiento también lo que va a hacer es la retropulsión del coxis. Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos pelvis? Habíamos dicho que uno de los principales diámetros del estrecho inferior era el subcoxi subpubiano. Ese diámetro medía 9 centímetros, pero cuando se produce la retropulsión por la deflexión del feto, por la retropulsión del coxis, ese diámetro se convierte en un diámetro de 12 centímetros. Entonces, con la retropulsión del coxis, se retropulsa el coxis y el diámetro se amplía. Inmediatamente vamos a ver a través de la vulva distendida, ¿sí?, la salida, que sería el quinto tiempo de la cabeza, en donde va a ser un movimiento que se denomina rotación externa. Entonces, una vez que sale la cabeza fetal al exterior, rota hacia el lado primitivo del mecanismo de parto. Es decir, si la posición del feto antes del trabajo de parto era izquierda, va a rotar de tal manera que va a quedar del lado primitivo, del lado izquierdo. Si era derecha, va a rotar hacia la derecha. Eso sería el quinto tiempo. Y el sexto y último tiempo se denomina desprendimiento total del feto. Entonces lo que se hace primero es a través de un movimiento de flexión, de esta manera, tomando al feto de los parietales, se hace una tracción para que salga primero el hombro anterior. Y por un movimiento de inflexión, es decir, se vuelve a ascender al feto, se produce el desprendimiento del hombro posterior y se produce inmediatamente la salida del cuerpo inmediatamente. Entonces, eso sería el mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice. Buenos días.